Romanos capítulo 14. Amén. Romanos capítulo 14, me toca la lectura del versículo 1 al 12. Dice así en el nombre del Señor. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido así. ¿Tú quién eres que juzgas el criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Amén. Oremos al Señor. Eterno Dios, buen Padre Celestial, en esta hora se ha expuesto tu palabra, mi Dios amado, vamos a hablar de ella, Padre Celestial. Rogamos que tu Santo Espíritu, mi Dios eterno, sea en medio de nosotros. Sabemos, Padre Celestial, que tu Espíritu nos trajo a este lugar, mi Dios amado, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de quien usted tiene misericordia, Padre Celestial. Y por tu misericordia y tu gracia estamos aquí reunidos en medio de nosotros, Padre Celestial, y tu Santo Espíritu está en nosotros, Padre amado. Toma dominio de nuestra mente, nuestro ser, Padre Celestial, para poder aprender y asimilar lo que usted nos quiere enseñar esta hora por el mensaje de tu palabra. Te lo agradecemos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, ya estamos en el ocaso de la carta de Romanos. Estamos terminando ya esta sección de la carta, una potente carta teológica, ya del capítulo 12, más o menos en adelante, ya entramos a la parte práctica del cristiano. Entramos a la parte ya, el Pablo entregó todo como la teoría, entregó todo el conocimiento, y ahora vamos a la práctica. ¿En qué me afecta esto a mí? ¿Ya? Porque muchas veces se predica, hermano, usted tiene que vivir por la fe y la fe y la fe. Pero en el día a día, ¿cómo activamos, practicamos o vivimos la fe? No, que la fe viene por el oír la palabra de Dios, hay que llamar las cosas que no son como si fuesen, ya. Pero esa es la teoría. Ahora, ¿cómo bajamos esto a la práctica, a nuestra vida diaria? Entonces, Pablo ya habló de la justificación, de la redención, y ahora cómo se debe moldear o cómo debe afectar en nuestra vida. Y el capítulo 12 que empezó a predicar nuestra hermana Javiera, Pablo ataca algo bien importante y lo hemos visto cómo ha ido trabajando, que ataca y trabaja sobre la mente del creyente. La mente, o sea, no solamente la mente en cuanto al análisis o su capacidad para analizar, sino a su cosmovisión. ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo impulsa? ¿Qué nos impulsa a ser cristianos? ¿Qué nos impulsa a nosotros a vivir una vida piadosa? ¿Nos mueve el amor o nos mueve el temor al castigo? ¿Cómo nos vemos a Dios? Y aquí en la carta de Romanos tenemos a estos dos creyentes dentro de la misma iglesia. Ojo, aquí Pablo lo está distinguiendo entre los salvos y los no salvos. Está distinguiendo entre hermanos en la fe, redimidos por la sangre del Cordero, salvados, ya salvados, pero hay estos dos bandos. Están los fuertes, que lo llama Pablo, y los débiles. Ya, aquí no está juzgando si este hermano débil
o este hermano fuerte pertenece al cuerpo de Cristo. No, ellos los dos pertenecen al cuerpo de Cristo. ¿Ya? Entonces hay que hacer esa distinción. Y empieza a hablar y a trabajar sobre la mente y a moldearla como visión de cristiano a base de lo que ya se expuso. Primero empezó a hablar sobre nuestra mente, empezó a hablar que nosotros debemos tener una buena cordura de nosotros mismos. Luego empezó a hablar sobre nuestra conducta cívica. El miércoles pasado la pastora Anita habló sobre nuestra relación con nuestras autoridades, ¿ya? Y ahí hay que traer a la memoria que la autoridad de que nosotros vivimos o tenemos no se comparan en nada a la autoridad de que hace referente Pablo a los hermanos de la iglesia. Porque ahí habían ricos, habían personas que tenían buena situación, pero también habían esclavos. Y si entendemos la relación de esclavo, el amo tiene plena autoridad sobre el esclavo. Si al amo le place que ese esclavo no coma durante todo el día, ese esclavo no come durante todo el día. Si el amo le place que ese esclavo o esclava esté de pie al sol todo el día, él tiene que estar todo el día. Si desobedece, él es castigado. Y a ese amo y a esa autoridad es la que Pablo le trae a la mente a los hermanos de Roma. Incluso si el hermano o la hermana no es esclava, pero sí está bajo un régimen de un emperador, de alguien que lo obliga. No, en la tal democracia en ese momento no existía, era algo, el que estaba en el escalafón social, el que estaba más arriba, oprimía al que estaba más abajo, con trabajo, con dinero, con impuestos, con lo que sea. Entonces, a esa imagen es la que Pablo invoca en la mente de los cristianos en Roma. Entonces, la autoridad que nosotros vivimos, nos guste o no nos guste, es muy distinta a lo que Pablo está apelando. ¿Ya? Y ahí empieza a hablar sobre que nuestra conducta como debe ser ante los demás. Si en nuestra tradición cultural el que nos maldice, nosotros debemos maldecir también. Si nos golpean, nosotros debemos reaccionar. No debemos ser pavos. Y Pablo habla en el capítulo 12, dice, a que os maldiga, bendígalo. Al que hace mal, bendígalo. Al que está en contra de ustedes, bendícelo. O sea, está rompiendo el esquema o la cultura, la mentalidad que traían los hermanos. Y aquí entra otro tema de conflicto entre los hermanos, porque cada uno de nosotros, cuando llegamos al Evangelio, traemos ciertas tradiciones. Ya sea que anteriormente tuvimos el Evangelio, nos llevó un familiar, a la abuela, al papá, a la mamá, nos llevó, y después cuando ya teníamos como la mayoría del edad, nos descarriamos, salimos, dimos una vuelta para Egipto, Cairo, para alrededor, y nuevamente volvimos a Canaán, pero ya tenemos, cuando volvemos a la iglesia, ya tenemos una imagen de lo que es la iglesia, cómo debe ser, cómo debe actuar, y los hermanos de aquí, de Roma también, porque hay judíos que arrastran sus tradiciones, arrastran sus días, arrastran la liturgia, arrastran la costumbre ceremonial mosaica. Entonces, ahí Pablo también lo menciona, algunos ven los días por día, o sea, ven las festividades, los días, la semana, la fiesta del agua, del pan, o que otras fiestas más, y ellos querían continuar y arrastrar con eso en una forma de piedad. Pero ¿cuál era el problema? Era el problema que esa cosmovisión que ellos traían se la querían imponer al hermano que no vivió nunca bajo esa liturgia o bajo esa ceremonia mosaica que eran los hermanos gentiles. Es ahí el problema. Y el hermano gentil, que no tenía idea de los días, de la ceremonia, la semana, las 70 semanas, el Pentecostés, después de la salida de Egipto, todos esos rituales, no tenía idea. Él decía, no, pues eso es de la vida pasada. Ese es de anterior, a mí no me corresponde. Entonces, él se sentía con cierta autoridad de ser libre. ¿Ya? Por eso Pablo ahí dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Cuando nosotros queremos imponer nuestra filosofía a aquel que recién está llegando, no produce un bien,
sino que lo produce un quiebre en él. Contrario es instruirlo en la palabra, abrirle la palabra y que la palabra haga efecto en su vida. Al yo querer imponer, no, hermano, usted viene para acá, en esta iglesia no se da gloria a Dios. Si usted coordina y da gloria a Dios, eso no está bien. Porque nuestra cultura es imponer. Si el hermano, ¿cuál es el problema de dar 10 gloria a Dios en una reunión a dar 0 gloria a Dios en una reunión? Ninguno. El que lo haga, hágalo para Dios, y el que no lo haga, hágalo para Dios también. Pero imponer eso, y ahí el problema que se enmarca y que Pablo empieza a hablar. Distinto es exponer el mensaje de la palabra de Dios y que la palabra de Dios vaya haciendo efecto como el agua quebranta la piedra. Pero tratar de quebrantar o imponer nuestra idea que ahora sí, que tiene que hacerlo sí o sí, que vamos a quebrantar el espíritu. Y eso para edificación va a ser para contienda. Y por eso Pablo, para no contender sobre opiniones, porque al fin y al cabo, como lo va expresando Pablo, son opiniones de nosotros. Y en eso, en nuestro estilo, como nosotros queramos vivir en este parámetro, no ampliamente, sino en este parámetro, no afecta a Dios en nada, ni en la relación. Si yo quiero guardar el día sábado, si yo quiero imponer que toda semana debo ayunar, esa es mi imposición para yo agradar a Dios o, en cierto sentido, tener una comunión con Dios. Ahora que yo quiera imponer que todos los hermanos, que toda la iglesia evangélica tiene que ayunar sí o sí, es otro cuento. Antiguamente había una, no sé, no quiero decirle leyenda, pero una tradición que a las 3 de la mañana pasaba el ángel, ¿cierto? Entonces la mejor hora para orar a las 3 de la mañana, porque ahí pasaba el ángel como cual cartero de Correo de Chile. Si uno lo quiere hacer con esa intención, hágalo. Pero el que no puede, no se ofenda o no se vea, ¡ay! Hoy día le fallé al Señor. Si nosotros en cualquier momento tenemos acceso no al ángel que pasa esa hora, tenemos acceso a Dios. No tenemos acceso a María, a San Expedito, ni al ángel de las 3 de la mañana. Nosotros nos presentamos ante Dios. Y eso nosotros lo podemos hacer en nuestra casa, en el baño, en la micro, podemos hacerlo de pie, podemos hacerlo en el campo, podemos hacerlo en la mañana, en la tarde, en la noche, de pie, arrodillado, de guata. Dios nos va a recibir igual. No es la forma, no es el modo en que lo hago, sino que es el corazón con cómo yo lo hago. La intención de buscar a Dios es como yo lo hago. Entonces, es ahí el problema. En tanto, el débil, que los hermanos Pablo relaciona al débil, aquel que no come, frente al fuerte, que tiene la libertad de comer cualquier cosa, y Pablo dice, otro come de todo. El querer imponer eso a mi hermano sin un previo trabajo, sin una previa dedicación de conocerlo, de por qué mi hermano hace tal cosa, de por qué mi hermano tiene este pensamiento, de por qué a mi hermano le afecta todo. Ahora vamos a entrar en una batalla, estamos empezando ya una batalla por redes sociales o de opiniones sobre el árbol de Navidad. ¿Es legal que un cristiano, es bíblico, es o no corresponde, se está adorando a alguien tribal, a un Dios falso? Hermano, es un debate de chaya. No tiene ninguna sustancia para el cristiano. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Si usted no lo quiere hacer, no lo haga. Porque en la casa que yo voy, a la casa de cristianos que adornan para Navidad, no vea a ninguno de sus familiares prendiéndole velita a Santa Claus o elevándole plegaria, que eso es la idolatría. Idolatría no es solamente poner un mono, sino que elevar oración a ese mono, prenderle velita, llevarle comida a ese mono, hacer todo en dirección a ese mono. Eso es la idolatría. Entonces yo no veo ningún hermano, gran árbol de Navidad. Son temas que no tienen ninguna relevancia. Y Pablo aquí lo enfoca en qué sentido es la comida. ¿Por qué razón? Los sacrificios que se hacían antiguamente
tanto para el templo o también para los ídolos paganos, los dioses paganos. Después de eso que se ofrecían esas carnes, se daban al mercado. Y en el mercado se vendía. Entonces muchos hermanos no comían carne por la procedencia. Entonces otros hermanos sí comían carne, no preguntando dado cuál era su procedencia, aunque ya se sabía ya que a lo mejor el 50% de esa carne había sido ofrecida a un dios por ahí. Entonces aquí el tema Pablo lo baja a la conciencia. Si a mí me afecta, no lo hago. Ahora, si lo que yo hago a mí, en mi conciencia, en mi comunión con Dios, no le afecta, pero ahí hay un hermano que sabe, que me ve y que eso sí le afecta, aquí impera una ley aún más mayor que mi propia conciencia, el amor a mi prójimo. Nosotros en cierto punto somos libres de hacer lo que queramos. Todo me conviene, pero no todo me es lícito. Pero hay una ley que lo que a mí no afecta, a mi hermano que es débil o menor sí le afecta. Y yo por amor a mi hermano no lo hago. Así de simple. No, es que en la Biblia no sale ningún pasaje de fumar. Está bien. Pero si hay un hermano que a mí me ve fumando, ¿cómo le afectará eso en su comunión? Entonces no lo hago. Entonces, muchas veces nosotros queremos pasajes bien explícitos, bien literales para ordenar nuestra vida. Y como no están, muchas veces eso lo tomamos como excusa para decir, no lo prohíbe. No dice nada respecto a eso, entonces hay que hacerlo. Y eso pasó mucho en el año 2019, más o menos, cuando quedó un gran terremoto en una iglesia grande, que muchos jóvenes se fueron a iglesias reformadas donde el tema de beber alcohol no es tema. Muchas iglesias reformadas toman cerveza. Y estos jóvenes que se vieron con un nuevo mundo para ellos, agarraron papas. De pasar de toda una vida a decirle que no, es malo, y llegar a otra iglesia y dicen, no, si no es tan malo, dale nomás. Entonces, no hubo control en ello. Y en redes sociales exponían versículos bíblicos y su cervecita, su vinito, dando a entender que ahora ellos tienen madurez espiritual y tienen esta libertad que Cristo lo hizo libre. Pero cometieron un gran error. No demostraban su madurez, demostraban su inmadurez. Demostraban lo falto y lo vacío que estaban por dentro de convicciones bíblicas. ¿Por qué razón? Porque yo si voy y me hago un tatuaje, porque que son los temas, saco estos temas a colación porque son como los más recurrentes que muchas veces preguntan, ¿es malo hacerse tatuaje? ¿Es malo tomar alcohol? ¿Es malo fumar? Porque la Biblia en cierto sentido no habla de ello literalmente, pero sí deja principios bíblicos en los cuales nosotros debemos regirnos. Y aquí Pablo empieza a hablar sobre ese tema. A ustedes los fuertes, por ejemplo, el versículo 3 dice, el que come no menosprecie al que no come. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. ¿Por qué razón? Porque el que comía se sentía superior en su libertad frente a aquel que no comía porque le encontraba que estaba encadenado aún a ciertas tradiciones que en su mente lo tenían encadenado. Entonces lo menospreciaba. Y aquel que no comía juzgaba a aquel que comía y lo trataba de carnal, de libertino, que el Espíritu de Dios no está en él. ¿Por qué? Porque hace cosas de la carne, cosas mundanas. Y como dijimos en un principio, Pablo está hablando a creyentes, miembros del cuerpo de Cristo. En ningún caso Pablo deja entrever de que uno u otro grupo no es creyente, no es salvo. Entonces, eso es lo que está hablando Pablo. Cuando nuestra superioridad moral, cuando nosotros queremos ser mayor que mis hermanos y pisotearlo, es ahí el pecado. Es ahí el conflicto. Y Pablo en el versículo 4 le dice, ¿tú quién eres para juzgar a otro criado ajeno?
Perdón, me salté una parte importante. Versículo 3. Dice, el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Así, tanto a ese hermanito que le cuesta muchas veces y como que todo le afecta, como que ve cosas o un color, no, que ese color pertenece al enemigo, no, que esta condición, no, que esto. Entonces, a ese hermanito así débil en la fe, Dios le recibió así. Y a ese hermanito que come de todo, ¿ya?, que no le hace asco a nada porque tiene la libertad, Dios también le recibió así. Entonces ahí está la base teológica para decir que estos dos grupos ya son salvos, ya son redimidos. Y ahora, volviendo atrás, que se me había olvidado esa parte, ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacer que estar firme. Muchas veces nosotros creemos que este hermano, si hace esta conducta, va a caer de la gracia. Este hermano se está súper legalizando, también está menospreciando la gracia. Y aquí Pablo habla de la firmeza de la gracia. Nosotros, los que ya somos salvos, los que hemos sido redimidos por Cristo, los que hemos sido rescatados del comercio del pecado y comprados a precio de sangre, ya no caemos de la gracia. De la gracia salvadora. Ya no caemos en eso. Por eso Pablo con tanta seguridad pero dice, estará firme. No deja entrever duda de que a lo mejor puede caer. No, estará firme. Nosotros, a pesar de la vida, los problemas, las dificultades, hemos ido tambaleando. Podemos ver como situaciones que desánimo, como que queremos, ya no aguantamos más, que vamos a caer derrotados, pero no. Y después pasamos el problema y estamos firmes. Porque la gracia de Dios es la que nos hace firmes a nosotros, nos sustenta en el camino del Evangelio. Asimismo, en esta misma relación, Pablo dice, estará firme, porque poderoso es Dios, no es de él, no es de su super libertad para hacer lo que él quiere, ni tampoco de su super religiosidad del otro hermano, de cuidarse de ciertas cosas, no es de ninguna de esas dos cosas. Es de Dios, poderoso el Dios, el Señor para hacerle está firme. Se sustenta en Dios, estos dos grupos, estos dos hermanos se sustentan en Dios. Uno hace diferencia de día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Otro principio bíblico para nuestra conducta. Todo lo que nosotros debemos hacer, sea de palabras o de hechos, es para la gloria del Señor. Si lo que yo quiero hacer no trae honra al nombre de Dios, no lo tengo que hacer. Si yo presento tal día de ayuno, o 2 días de ayuno, o 40 días, o 41 días de ayuno, como el hermano Gigi Ávila, y lo presenta para la honra y gloria de Dios, bien, perfecto. El Señor sea glorificado. Pero si Él lo hace para que después mostrar, mire, 41 días de ayuno. Bueno, ahí la admiración de los demás, ahí ya retuvo la paga. Ya detuvo la retribución de Él, de que los otros mortales lo admiraran. Pero la base de todo, el que guarda el día y el que no guarda el día, los dos dan gracias al Señor. Ahí está la base. Lo que yo haga ayuno de 1 día a 2 días, o haga lectura, que lea la Biblia en 1 año, o haga esto, cualquier otra cosa, todo lo que hagamos debe ser para la gloria y honra de Dios. Y estos dos grupos, Pablo dice, el que no guarda el día, da gracias a Dios. Y el que guarda el día, también da gracias a Dios. Listo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué los dos se creen superiores y los dos lo hacen para su Dios? ¿Por qué uno menosprecia al otro y por qué el otro juzga al otro? ¿Por qué lo hace? Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues,
Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que viven. Este es también otro punto que es difícil de tocar para algunas familias. El tema de la muerte no es como que ya juntemos el domingo a cenar y a almorzar y después del almuerzo sobremesa. Oye, ¿y cuándo pensáis morirte tú? ¿Cómo te gustaría morir? Oye, la sepultura la compraste, ¿no? No es un tema de conversación, pues de sobremesa. Pero es un tema, es algo que todo ser humano va a vivir. Si hay algo común, es que vamos a morir. Pero para el cristiano, esta etapa de traslado, como lo llaman algunos predicadores, no debería ser tema. Sinceramente, la muerte no debería ser un tema. No debería ser, cuando alguien habla de muerte, por ejemplo, a mi suegra, uno le habla, suegra, y tema de la sepultura. Ay, ¿qué? ¿Me quieren matar ya? Yo le digo, ganas no me faltarían, pero es mi suegra, le tengo que creerle igual nomás. Pero hablar esos temas, para algunos es como que ¡oh, qué terrible! Pero para el cristiano no debe ser terrible la muerte. Debe ser algo casi normal, y decimos, para mí el morir es Cristo. Si nosotros vamos de un traslado, nosotros físicamente, los que quedan vivos, ven a nuestro cuerpo ahí inerte. Pero nuestro ser interior va a estar en la presencia de Dios Padre. Es como un pestañeo. No va a pasar nada. Y Pablo le recalca, mire, todo lo que ustedes hagan, su super religiosidad y su super libertinaje o libertad, no libertinaje porque eso se lleva para otro, su super libertad, no le sirve de nada si en vida y en muerte le pertenece su vida y su muerte le pertenece a Dios. Entonces, ¿de qué se jactan? ¿Cuál es la jactancia de ustedes? ¿Cuál es la superioridad de un grupo frente a otro? Ninguno. En vez de los dos trabajar y ver la diferencia y trabajar en comunión para ayudar al otro, en crecer en ese temor o miedo, porque muchas veces nosotros nos abstenemos de cosas, como dije en un principio, ¿qué nos motiva a nosotros? ¿Servirle a Dios por el amor o sirvo a Dios por el castigo externo? Es muy distinto. Es muy distinto, ¿por qué? Porque el miedo está de que yo no quiero pecar porque me va a venir juicio, me va a castigar. ¿Puedo poner un poco de pausa? Que no quiero que esto salga, de ahí lo corto. ¿Juicio qué va a venir? ¿Y si Dios se desquita con mi hijo? ¿Y si Dios se desquita con mi familia? Es que y si ahora fallo, afuera el Señor me va a castigar, me va a quitar el auto. Me va a quitar el trabajo, me va a quitar la salud, me viene una enfermedad. Esto es juicio de Dios. Pero si nosotros trabajamos en base al amor de Dios, yo no quiero pecar porque no quiero fallar o romper mi comunión con Dios. Él es mi mejor amigo. Y si yo peco, es como si le estuviera pegando una bofetada a mi mejor amigo. Entonces yo no quiero traicionar a mi amigo, si no quiero traicionar a mi esposa, no quiero traicionar a mis hijos, ¿cuánto más a Dios, a Él que me ha dado todo? Entonces, ¿qué nos mueve? Algunos, especulando, hermanos que venían con tradiciones judías, hacían sus cosas no por el amor o temor reverenciar a Dios, sino por el temor de miedo, pánico, que Dios los castigue o los deje de amar. Y otros se van al otro extremo, ¿no? Es que Dios me ama tanto, me da tanta libertad que puedo hacer lo que quiera. No es así. Entonces, ¿qué nos motiva a nosotros? Y Pablo hace sentir, si vivimos, somos del Señor. Si morimos, también somos del Señor. Y ese es nuestro parámetro para hacer nuestra conducta diaria. Todo lo que haga, comer o no comer, guardar día o no guardar día, todo lo que haga tiene que ser pensado en esta base, en este principio, para honra y gloria de Dios. Si esto no trae gloria y honra al nombre de Dios en un momento cercano o futuro, si no va a traer gloria al nombre de Dios, no lo hago. Y simple.
Si esto, lo que estoy haciendo, va a afectar la comunión de mi hermano, entonces no lo hago. Simple. Porque lo que está hablando aquí Pablo ahora, del capítulo 12 en adelante, está hablando sobre la conducta y la mente y la conciencia del cristiano en base a la nueva vida que tiene. En base a la nueva vida que él tiene. Entonces tiene que empezar a trabajar, a minar, sacar viejos preceptos, sacar viejas tradiciones que ha venido arrastrando el uno y del otro. ¿Por qué razón? Porque dentro del bando a lo mejor de lo que se cuida o se restringen, también pueden haber gentiles que ven cómo sus hermanos que comen carne y sabiendo que esas carnes son ofrecidas a ídolos paganos, esos hermanos gentiles que se convirtieron se restringen de comer carne sabiendo que esa carne fue presentada a un ídolo, que ellos a lo mejor en su vida pasada sirvieron. A la actualidad, este conflicto de algunos hermanos, y que yo lo entiendo, es de la pega. Ya, bueno. Este conflicto, por ejemplo, a hermanos en el mundo, a muchos hermanos el Señor lo ha sacado del vicio del alcohol. Entonces yo entiendo a mis hermanos que eso puede ser un conflicto para ellos. Incluso para muchos el conflicto está en la Santa Cena que se hace en la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos recuerdan su vida anterior de lo malo que lo pasaron producto del alcohol. Entonces pueden resguardarse o hacer un voto de que nunca más tomar alcohol. Y yo lo entiendo. Yo no pasé por ese trasfondo. Por ende, ver una cerveza o que alguien esté tomando al lado mío o ver el tema del alcohol en la Santa Cena, para mí no es tema. Pero por eso yo no voy a menospreciar a mi hermano de decir, qué tonto. ¿Cómo va a ser? Qué coloriento. ¿Cómo si un poquito de qué te va a hacer nada? Claro, ahora que lo veo, pero a lo mejor en su vida pasada, ¿cómo los zarandeó el demonio por el producto del alcohol? Y todo el recuerdo, porque el Señor nos perdonó los pecados, pero el recuerdo está latente para muchos. Entonces, ahí es donde Pablo está atacando. Es que tanto uno como el otro, mi hermano me debe educar a mí de las consecuencias del alcohol porque yo en mi vida no lo he vivido. Entonces, a lo mejor como yo no lo he vivido, lo tomo como a la ligera. Como que no, si no pasa nada. Como mucho, no, si yo lo controlo. Yo sé cuándo dejarlo, cuándo no. Pero el hermano con su vida, con su testimonio, con su experiencia va a decir, no, mijito, así no es. Esto, aquí, acá, y aquí, o a lo mejor en sus manos, en su cara, aquí están las consecuencias de eso que yo también decía que yo lo controlara, que yo lo controlaba. Yo lo voy a dejar cuando yo quería. Entonces él con esa experiencia me educa a mí a prevenir algo. Y yo también con esa libertad o conocimiento de Cristo también educarlo a él. Y conjunto como iglesia ser edificado. Trabajar en la conciencia, y es ahí a donde apunta Pablo. Y sigue más adelante. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque Cristo está. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. El tema de juzgar es bien delicado, pero Pablo aquí no está hablando de juzgar, pero condenar. Lo que hacía estos grupos. El que uno condenaba, lo juzgaba al otro como carnal, y el otro grupo que tenía la libertad de comer, condenaba al otro grupo como santurrones o súper religiosos. Y ahí el problema. Nosotros, para poder ser edificados y para poder ayudarnos mutuamente, debemos juzgarnos. ¿En qué sentido? Para poder saber dónde está mal. Por ejemplo, si yo voy de Pastor Jero, o el Pastor Jero viene a mí y me dice, ¿sabe, Pastor Isaac? He visto en el último tiempo que algo usted está haciendo mal.
Para llegar a esa conclusión, él tuvo que haber juzgado mis acciones, lo que estaba haciendo y lo que no estaba haciendo, y lo que estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo, si lo estaba haciendo en buena dirección o no. Entonces, al ver ese lapso de tiempo, el pastor Jero me va a decir, mire, yo veo que esto lo está haciendo mal, dígaselo aquí y allá para mejorar. Ya, muy bien. Pero si viene un día y me ve entrar y le pinta el mono, ¿sabe, pastor? Usted lo que está haciendo lo está haciendo mal. ¿Y por qué lo dice? No, porque así yo lo creo nomás. Ese juzgar rápido, sin sentido, es el peligroso. Porque ese juzgar rápido nos lleva rápidamente a condenar al otro. No nos lleva a analizar los hechos. No nos lleva a meditar lo que vamos a decir. ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a tratar? Porque es fácil llevar el problema. Pero es muy difícil llevar el problema, pero también la solución. Y eso es lo que construye. Eso es lo que edifica. Cuando a mi hermano a mi hermano le digo, esto está mal, y esta es la solución, eso edifica. Decirle que está mal, eso no edifica para nada. Entonces, Pablo habla muchas veces de juzgar en esta forma, de juzgar rápido al otro sin tener en cuenta nada. ¿Por qué? Porque muchas veces nos ponemos en ese papel, en ese rol de juzgar a aquel que va entrando sin darnos cuenta de que nosotros un día, sea que el Señor venga por nosotros o partamos individualmente del escenario de esta tierra, vamos a dar cuenta a nuestro Dios. Porque como le dije anteriormente, algo que vamos a vivir todos, sea temprano o más tarde, es la muerte. Y eso lo vamos a vivir todos. Distinto va a ser en la forma que cómo vamos a partir de acá. Pero ante Dios, todo ser humano, creyente o no, le va a dar cuenta a Dios. Un día, tarde o temprano. Entonces, vivir esa época de no olvidarnos de que nosotros también le vamos a dar cuenta a Dios. Y el que Él sí que es un juez justo. Ojo, y también acá, lo que está hablando Pablo, le está hablando a creyente. Ese juez o esa cuenta que nosotros vamos a dar no va a ser para salvación o para perdición, sino que va a ser para hacer premios o dar galardones a quien lo amerite. Pero un día todos nosotros vamos a pasar por ese nivel de dar cuenta a Dios. Y eso lo debemos tener presente. Porque hay otro principio bíblico acá. Nosotros debemos actuar con los demás como Dios actuaría con nosotros. Sería bien hipócrita actuar con toda la ira con una persona que ha cometido un pecado cuando Dios ha actuado con todo amor, con toda misericordia frente a nuestros múltiples pecados. Y aquí nosotros podemos traer el caso de ese hombre que fue y le debía tanta plata a una persona, y esta persona se apiadó, le perdonó. Y esta persona que fue perdonada salió y vio a alguien que le debía y lo hostigó hasta cobrarle todo. Así nosotros debemos actuar, mis hermanos. Otro principio para poder actuar. Nosotros vamos a presentarnos ante Dios y Dios ante nosotros va a actuar con toda misericordia, gracia y amor para nosotros. De esa misma forma nosotros debemos actuar con nuestros hermanos aquí en la tierra, como Dios nos ha dado. Y hay una alabanza que dice que Dios ya nos ha salvado, por ende no podemos ser egoístas. Dios ya nos ha salvado, por ende no podemos actuar sin amor. Dios nos ha salvado, no podemos actuar sin misericordia. Dios nos ha salvado, no podemos actuar como alguien que no ha recibido gracia. No podemos. Yo puedo aceptar a alguien, de actuar con alguien sin gracia, sin misericordia, si esa persona no ha recibido y no conoce nunca la gracia y la misericordia. Alguien que nunca ha conocido misericordia, que nunca ha palpado la gracia, no puede actuar con misericordia, no puede actuar con gracia porque no la conoce. Pero nosotros sí hemos palpado, hemos vivido, hemos saboreado la gracia y la misericordia. Por ende, debemos actuar en base a eso, frente a los demás. Amén, mis hermanos. Que el Señor nos siga ayudando, mis hermanos, en nuestro peregrinaje
a ser como hombres perfectos delante de Dios, de ir trabajando, moldeando cada día nuestra cultura, nuestro pensamiento, nuestra conciencia. Es complicado. ¿Por qué? Porque es moldear todo lo interior de nosotros, que muchas veces arrastramos por años, pero frente a la palabra de Dios no nos queda hacer otra cosa. Ahora que me acuerdo, ya que me está presionando ahí, un profesor de estudio, y con esto termino. ¿Ah? Nunca había dicho eso. Me siento realizado como pastor. Con esto termino. Un profesor de el Antiguo Testamento, donde estoy estudiando, él es reformado. Y una conversación que tuvimos, haciéndole una consulta por Zoom, él me contaba la siguiente experiencia. Me dice, yo creo en los dones, aunque soy reformado, creo en los dones. Y yo tengo el don de interpretación de lengua. Yo quedé para adentro. Porque la mayoría no creen ni en el don de lengua, menos en la interpretación de lengua. Me dice, lo que pasa, Isaac, es que esto me ha pasado varias veces. En muchas reuniones donde me han invitado a exponer temas, a hablar, se levanta un hermano y empieza a hablar en lengua. Y yo lo entiendo clarito. Y yo entiendo cada apuntación, cada entonación, cada énfasis en cada palabra, yo lo entiendo como si me estuviera hablando en español. Y yo, frente a la palabra, cuando dice Pablo, si hay intérprete, hable. Yo soy reformado, amo la doctrina de la gracia, pero si la palabra me dice que a donde hay interpretación, hable, yo le hago caso a la palabra. Y me he tenido que, por obediencia a la palabra, parar y hablar lo que el hermano está hablando. Y no me ha pasado ni una, ni dos, ni 5, ni 10 veces, me ha pasado como 20 veces. Pero en obediencia a la palabra, yo tengo que guardar toda mi postura teológica, guardarla y hacer caso a lo que dice Pablo a través de su palabra. Donde haya interpretación de lengua, hable. Y como Dios a mí me ha dado, yo hablo. Muchas veces nos cuesta hacer ese paso de obediencia. Prevalece más lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me enseñaron, lo que yo he visto en mi anterior frente a lo que me está exponiendo la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a moldear cada día nuestro carácter para honra y gloria de Él. Amén. Que el Señor le bendiga.